Hola chicos, ¿cómo están? Soy Esteban y junto a Aaron le vamos a presentar cómo será la nueva prueba de transición de lenguaje. Hemos visto a algunos chicos ansiosos o preocupados por no saber de qué tratará la prueba, otros que desconocían que no seguiría habiendo PSU. Así que una buena forma de combatir esa ansiedad es conocer a qué se estarán enfrentando este año. Como ya hemos mencionado, hay algunas cosas que cambiarán para esta prueba de transición, y una de esas cosas fue la eliminación de dos ítems, plan de redacción y conectores. Decidieron quitar esa sección al considerar más importante el evaluar las habilidades o las competencias en lugar de solo el conocimiento. Producto de ese cambio, la prueba de transición ahora tendrá un total de 65 preguntas, en lugar de 80 como las anteriores pruebas PSU. Y bueno, ¿qué es lo que se mantiene? Se mantendrán los ítems de comprensión lectora y vocabulario contextual, que serán 52 preguntas de comprensión, más 13 de vocabulario, sumando un total de 65 preguntas. Y se mantiene la duración de la prueba de 2 horas con 30 minutos. ¿Y qué contenidos se van a evaluar? En los textos literarios, narraciones. Se evaluará identificar los conflictos en las historias, la relación entre personajes, acciones y motivaciones, la relación de un fragmento de la obra con el total, la influencia de la visión del narrador en el relato, símbolos, tópicos literarios y características de personajes. Por ejemplo, el pícaro, el avaro, seductor, la madrastra, etc. El modo cómo se presentan las creencias, prejuicios y estereotipos, el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Y las obras dramáticas se evaluarán identificar el conflicto y el problema humano que se expresan a través de él, los personajes principales y su evolución en la historia, su relación con otros personajes, qué dicen de ellos, qué es lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones, los símbolos, tópicos literarios y características de personajes, por ejemplo, el avaro, el seductor, la madrastra, el modo como se presentan las creencias, prejuicios, estereotipos, la atmósfera de la obra y cómo se construye a través de diálogos, monólogos, acciones y acotaciones, y el aporte de elementos propios de la puesta en escena mencionados en las acotaciones, como iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación. Y en los textos no literarios, con finalidad expositiva y argumentativa, identificar la tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen, los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer al lector, fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración, estereotipos, generalizaciones, descalificaciones personales, entre otros. El efecto que produce el uso de modelizadores en el grado de certeza con que se presenta la información, la manera en que el autor organiza la información del texto, la intención con que el autor usa distintos elementos léxicos, valorativos y figuras retóricas para el sentido global del texto, las intenciones explícitas e implícitas del texto, el tratamiento de temas y veracidad de la información, la presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. Y en los textos que provienen del medio masivo de comunicación, se medirán los propósitos explícitos e implícitos, estrategias de persuasión utilizados, como el uso del humor, la presencia de estereotipos, apelación a sentimientos, etc., las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación, los efectos causados por recursos no lingüísticos, como el diseño, las imágenes y disposición gráfica, y los lingüísticos, el uso de imperativo, de figuras literarias, de expresiones populares, de palabras en otros idiomas, modelizaciones, etc., para el sentido global del texto, la influencia del contexto sociocultural presente en el texto y los criterios de evaluación de las evidencias para sostener argumentos. Y en el vocabulario se medirá el sentido que adquieren las palabras seleccionadas del contexto, el sentido de las palabras a partir de una situación léxica posible según el contexto. Ahora bien, no solo van a evaluar cuánto conocimiento acumulen durante el año, no se trata de una prueba que solo mida memoria, sino distintos tipos de habilidades de comprensión lectora, y la forma en que las van a medir serán mediante tipos de preguntas específicos. Por ejemplo, tenemos la habilidad de rastrear y localizar, que se refiere a la comprensión del texto, o en otras palabras, entender lo que estamos leyendo. Este es un nivel básico donde vamos a encontrar preguntas que nos pidan detalles del texto leído o buscar información que siempre va a estar de forma literal o textual, tal y como aparece en el texto. La siguiente habilidad de relacionar, interpretar, que está un paso más allá,
es comprender y entender la relación que tienen las partes de un mismo párrafo o también la relación que pueden tener párrafos distintos sobre su contenido. Es más sencillo identificar qué tipo de preguntas miden esta habilidad porque suelen ser muy similares, tipo cuál es la idea principal del tercer párrafo, qué relación tienen los párrafos 3 y 4, cuál será el título más apropiado para el texto, etc. Y por último, la habilidad de evaluar y reflexionar consiste en comprender, entender las relaciones dentro del texto y además realizar juicios de valor basándose en información tanto explícita como implícita. Por implícita, refiriéndose a información que no está expresada de forma textual. Eso quiere decir que en este nivel se les pedirá realizar inferencias o deducciones, donde se les hará el tipo de preguntas como ¿qué quiso decir el autor con esto? O ¿cuál fue su intención? ¿Qué se puede inferir del fragmento? Etcétera. En resumen, estas serán los tipos de preguntas que estarán en esta prueba de transición. Bueno chicos, y este ha sido todo el video explicativo sobre la nueva prueba de lenguaje. De parte del equipo del área de lenguaje, les queremos desear mucho éxito para este año 2020.